Hola, muy buenos días. Hoy sí que sí, para entrar en este vídeo tienes que comerte el anterior, ¿vale? Si lo has visto y te acuerdas bien, o si no lo tienes aquí arriba, o si eres un bala perdida y te da todo igual, bueno, da igual, te lo imaginas. Bienvenido porque se va a liar parda. Nos habíamos quedado con que los griegos habían comido bastante terreno a los italianos en Albania y los locopizzas estaban comiéndose las uñas ante una previsible catástrofe. Pero tranquilo, Mussolini, que está el Tito Hitler para sacarte las castañas del fuego. Welcome to la Operación 25 y Operación Marita. Estad atento porque va a haber mogollón de leches por los Balcanes, vas a flipar. Venga, intro. Ok, nos vamos a ir al 13 de diciembre de 1940. Hitler, viendo el jodido desastre que está siendo Mussolini contra Grecia, manda a organizar la Operación Marita, o lo que es lo mismo, se van a tener que movilizar a parte de su ejército para invadir a Grecia. Perfecto, pues venga, pero espera, que hay un pequeñito problema. Alemania está aquí y Grecia allá. Y en medio tenemos bastantes países que no están muy claros de qué bando son. Espera, que en noviembre de 1940 Hungría había firmado el pacto tripartito, o sea que se une al bando del eje. Vale, pues ya están un poquitín más cerca. Rumanía también firma este pacto a los pocos días, así que solo quedan los dos países que hacen frontera con Grecia, que son Yugoslavia y Bulgaria. Es entonces cuando los alemanes entran en negociaciones con ambos países. Bulgaria deja meter de Strangis 3 compañías de la Luftwaffe en su territorio por si los aliados atacaban los pozos petrolíferos de Rumanía. Pero de cara al público, los de Sofía no sabían muy bien qué decir. Los soviéticos les habían ofrecido unirse a ellos, al igual que lo habían hecho los rumanos con los alemanes, pero no veían aquella propuesta con muy buenos ojos, aunque a decir verdad tampoco la alemana, ya que si atacaban a Grecia desde sus fronteras, a lo mejor los turcos se enfadaban y les atacaban. Pero madre mía, qué complicado es esto de la política internacional cuando quieres hacer guerras. Y encima teniendo mientras a Hitler ahí al lado, que comiéndote la oreja. Venga, va, porfa, únete al eje, va, nuestros uniformes de Hugo Boss molan que flipas. Tienes razón, venga, a tomar por saco. Ok, el 1 de marzo de 1941, Bulgaria firma también el pacto tripartito. Los alemanes estaban encantados porque ya habían empezado a hacer un puente para que sus tropas pasasen el Danubio. Así que a la semana ya estaban varias divisiones germanas en la frontera con Grecia. Aquello estaba poniéndose muy calentito. Sí que era verdad que los griegos estaban ganando a los italianos, pero si se metían los alemanes, aquello iba a ser too much. Así que desde Atenas se vuelve a pedir auxilio a Londres al ver que los alemanes están llegando a su frontera. Los británicos por su parte les contestan de que tan solo pueden ayudarles con 3 divisiones de las 9 que han solicitado. Así que los griegos deciden... rechazan la ayuda, loco. Dicen, no, pues no me mandéis nada. Si no podéis las 9, no me mandéis nada. Y seguro que os preguntáis, ¿por qué, tío? Joder, son soldados gratis y estás muy jodido, no pierdes nada. ¿Qué más? Si no me llegan a 9, da igual, coge 3. O sea, está gratis, free. Pues esto tiene una fácil explicación. Porque en aquel momento Grecia no estaba en guerra con Alemania y si dejaba que su país se llenase de tropas británicas, aquello sería la excusa perfecta para que Hitler pudiese entrar a invadirles. Así que como los de Churchill no podían enviar una fuerza lo suficientemente consistente para que Hitler se lo tuviera que pensar 2 veces porque, uy, hay mucha gente, Grecia a lo mejor se me complica un poco, pues los griegos decidieron, vamos a jugárnosla. No nos queda, británicos, quedaos un poquito más padres. Vamos a ver si no pasa nada. Pero bueno, con el paso de las semanas, viendo que todo cada vez está más complicado, los griegos dicen, ¿qué coño? Traed todo lo que tengáis, que esto lo vamos a petar aquí y va a ser el paso de las Termópilas 2.0. Eso sí, pese a dejar entrar a todos los británicos, los griegos intentaron llegar a un pacto con los alemanes, como el que les habían ofrecido el año anterior. En el anterior vídeo también, que te lo he dicho. Pero esta vez fueron los germanos quienes los rechazaron. Vale, pues espera, porque ahora viene lo mejor. Yugoslavia, si veis el mapa, se ha quedado aislada. ¿Con quién va? Pues mira, el príncipe de allí, Pablo, viendo que todos los países de su alrededor están dejando pasar a los alemanes, y claro, ahora eran ellos los últimos que faltaban, así que con tanta presión, el 25 de marzo de 1941 firma el pacto tripartito también. ¡Ole ahí, fiesta! Todo de un color. Pero espera, porque no todo va a ser tan bonito, porque 2 días después la población serbia se levanta en masa y le monta un golpe de estado. Así que ponen a otro gobierno que dice que pasa de ser aliado de los alemanes y del eje. A Hitler casi le da un patatús. ¿Really? De verdad, tío, que yo solo quería invadir la jodida Unión Soviética. Solo pedía eso. Y ahora estoy jugando al Risk en mitad de los putos Balcanes, que por cierto, ¿por qué narices se llaman así? ¿No saben escribir volcanes bien? ¡Joder! O lo que es lo mismo, paraliza toda la operación Barbarroja, la de petar a los rusos,
griegos y moviliza las tropas para conquistar Yugoslavia. El 6 de abril comienza el ataque a este país por todos sus frentes. Y ese mismo día, para ayudar a los estudiantes del futuro, para que nos aprendan muchas fechas, también los alemanes entran en el norte de Grecia. En Yugoslavia, la cosa para los del eje fue bastante rápida. En 11 días prácticamente lo habían pillado todo, así que siguieron bajando las unidades motorizadas para el sur y así apoyar a sus compañeros que habían entrado desde el este a Grecia. Y si habíamos dicho que el 6 de abril habían empezado la invasión a estos dos países, el 27 ya había caído Atenas. Que seguro que has tenido que ver 1000 veces las imágenes de soldados colocando la esvástica en el Acrópolis, ¿no? Pues eso, los aliados, viendo que no podían hacer frente a aquel ataque tan rápido que habían montado los alemanes y que la guerra estaba perdida al máximo, decidieron batirse en retirada. Entre el 24 y el 28 de abril, cerca de 43.000 soldados británicos, griegos, neozelandeses e incluso yugoslavos, que al final de tanto echar para abajo se habían quedado sin mapa ahí en Grecia. ¿Qué hay? Aquí hay mar, madre mía. Pues fueron evacuados a Creta, la cual se convertiría en el último bastión de los aliados por la zona. Y fíjate tú por dónde, este es el reparto de Grecia que se hicieron los del eje. Como veis, los alemanes no fueron tontos y se quedaron con la capital, el norte y las fronteras con Turquía. Además de... ¡Uy! Creta. Es un poco spoiler de lo que vamos a ver en el próximo capítulo, pero bueno, no pasa nada. En el vídeo que vamos a ver a continuación, que está de aquí, el siguiente de la serie, ok, seremos testigos de una locura llena de paracaidistas. ¡Madre mía! Toca invadir una isla. Y encima como nunca antes se había hecho. Así que si estás preguntándote cómo lo hicieron, por favor, suscríbete, dale a la campanita y no te olvides de nuestro Patreon para apoyar el canal y que podamos seguir haciendo vídeos y que yo pueda decir chorradas también aquí inventándome mis mierdas. Pero al final aprendemos todo, ¿no? Venga, tíos, te dejo el link abajo, ¿ok? Hasta luego, Locopixas.